Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué emoción tenerlos una vez más aquí. Hoy, como les prometí, nos sumergiremos de lleno en un tema que sé que los tiene tan enganchados como a mí, la historia de amor que cautivó corazones alrededor del mundo, la de Serkan Bolat y Eda Yildiz, esa pareja de la televisión turca que para muchos personificó el amor moderno con sus complejidades, sus desafíos y por supuesto, esa pizca de drama que nos encanta. Vamos a desentrañar juntos los entresijos de su relación, ese final que generó tanta controversia y, sobre todo, el impacto que tuvo esta pareja en la cultura pop. Antes de que nos lancemos de cabeza a la telenovela, quiero recordarles que si este tipo de contenido es lo suyo, si disfrutan diseccionando sus series y parejas favoritas tanto como nosotros, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. De esta forma, serán los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos y podrán unirse a nuestra creciente comunidad de fanáticos. Créanme, tenemos un montón de contenido fascinante planeado para el futuro. Desde análisis profundos de personajes hasta debates sobre los mejores momentos de la serie, pasando por entrevistas exclusivas y detrás de cámaras. No se lo querrán perder. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Serkan y Eda. Su historia, como la de tantas parejas en la ficción, fue un torbellino de emociones. Tuvimos momentos de ternura que nos hacían suspirar, dramas que nos mantenían al borde del asiento, e incluso frustraciones que nos hacían cuestionar si realmente estaban destinados a estar juntos. ¿Pero por qué el final generó tanta controversia? ¿Cumplió con las expectativas que habíamos depositado en ellos? ¿Fue realmente un final feliz para todos los involucrados? Vamos a explorar todas estas preguntas juntos, analizando cada detalle y sopesando los diferentes puntos de vista. Para empezar, creo que es crucial recordar el contexto en el que floreció su romance. Serkan, el arquitecto brillante pero obsesionado con el trabajo, el rey de la disciplina y la eficiencia, un hombre aparentemente incapaz de mostrar emociones. Y luego tenemos a Eda, la florista apasionada, espontánea y con un espíritu indomable. Una mujer que irradia alegría y vitalidad, que cree en la magia del momento y que no teme seguir su corazón. Desde el primer instante sus personalidades chocaron, creando una tensión palpable que nos mantuvo enganchados a la pantalla. Una clásica historia del polo opuesto que se atraen, pero con ese toque turco que la hizo aún más especial, aderezada con paisajes impresionantes, música envolvente y una cultura rica en tradiciones. Su relación, como bien sabemos, no fue un camino de rosas precisamente. Tuvimos malentendidos monumentales que parecían insalvables, secretos oscuros que amenazaban con destruirlo todo, exnovias reapareciendo para sembrar el caos, enfermedades repentinas que nos rompieron el corazón e incluso amnesia. Sí, lo sé, a veces las telenovelas pecan de exagerar un poco, pero precisamente ese drama es lo que nos mantiene pegados al televisor, ¿no es cierto? Necesitamos esa dosis de intensidad, esa montaña rusa de emociones que nos hace sentir vivos. Y cada obstáculo que Serkan y Eda superaban, cada reconciliación que celebrábamos, nos hacía creer aún más en su amor, en su conexión especial. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que magistralmente interpretaron a Serkan y Eda, era simplemente innegable. Transmitían una conexión genuina que trascendía la pantalla, una complicidad que nos hacía sentir parte de su historia. Pero volvamos al meollo del asunto, a la controversia del final. ¿Por qué tantos fans se sintieron decepcionados con la forma en que se resolvió todo? Algunos quizás esperaban algo más grandioso, un cierre más épico, teniendo en cuenta todo lo que habían tenido que superar juntos. Después de tantos capítulos llenos de giros inesperados, de momentos de tensión y de revelaciones impactantes, algunos sintieron que la resolución fue demasiado rápida, dejando algunos cabos sueltos y sin explorar a fondo las consecuencias de sus acciones. Otros, por el contrario, consideraron que el final fue realista, mostrando las dificultades de la vida en pareja, los desafíos que implica mantener una relación a largo plazo, pero también la capacidad de superarlos juntos, de crecer como individuos y como pareja. Una de las críticas más comunes que escuché fue que el final se sintió apresurado, como si los guionistas hubieran querido cerrar la historia de forma rápida y sin prestar la debida atención a los detalles. Después de invertir tanto tiempo en seguir la serie, de encariñarnos con los personajes y de emocionarnos con sus altibajos, algunos fans sintieron que merecían un final más elaborado, más satisfactorio. También hubo quienes cuestionaron la evolución de ciertos personajes, sintiendo que no fue del todo coherente con lo que habían visto a lo largo de la serie.
Algunos argumentaron que Serkan volvió a caer en sus viejos hábitos de control y obsesión por el trabajo, mientras que otros pensaron que Eda sacrificó demasiado sus propios sueños y ambiciones por complacer a Serkan. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que complacer a todos es una tarea imposible. Cada espectador tiene sus propias expectativas, sus propias preferencias y su propia visión de cómo debería terminar una historia. Lo que para algunos puede ser un final feliz perfecto, un cierre satisfactorio que cumple con todas sus expectativas, para otros puede ser una decepción amarga, una traición a la esencia de la serie. Y eso es completamente válido. El arte es subjetivo y cada persona lo interpreta a su manera. Ahora bien, independientemente de si el final nos gustó o no, es innegable el impacto que tuvo la relación entre Serkan y Eda. Su historia inspiró a muchos a creer en el amor verdadero, a luchar por lo que quieren y a no tener miedo de mostrar sus sentimientos. Se convirtieron en un referente para toda una generación de jóvenes que buscaban un modelo de pareja que trascendiera los estereotipos, que mostrara que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Además, su éxito catapultó la carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Su química en pantalla les valió numerosos premios y reconocimientos, y su relación fuera de la pantalla alimentó aún más la fantasía de los fans, aunque al final no terminaran juntos en la vida real. La prensa del corazón no dejó de especular sobre su romance, creando una expectación mediática que benefició enormemente a la serie. Pero más allá de la fama y el éxito, lo importante es recordar la esencia de la historia, el amor incondicional entre dos personas que a pesar de sus diferencias, lograron construir un futuro juntos. Serkan y Eda nos enseñaron que el amor puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya compromiso, comunicación y, sobre todo, mucho amor. Nos mostraron que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, una elección diaria de estar juntos, de apoyarse mutuamente y de crecer como pareja. Y es que, pensándolo bien, ¿qué es un final feliz? ¿Es acaso un cuento de hadas perfecto donde todo es color de rosa, donde no hay problemas ni preocupaciones? ¿O es más bien la promesa de un futuro juntos, con sus desafíos y sus alegrías, pero siempre unidos por el amor, por el respeto y por la admiración mutua? Yo creo que es lo segundo. El final de Serkan y Eda no fue perfecto, pero sí fue real. Nos mostró que el amor no es un camino fácil, que requiere esfuerzo y dedicación, pero que vale la pena luchar por él. En conclusión, la controversia que rodeó el final de la historia de Serkan y Eda refleja la pasión que despertó esta telenovela en el público. Cada uno tiene su propia opinión, su propia visión de cómo debería haber terminado la historia, y todas son válidas. Pero más allá de las críticas y las decepciones, lo importante es recordar el mensaje principal: el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Y quizás al final, ese sea el verdadero final feliz. Un final que no es perfecto pero que es auténtico, real y lleno de esperanza. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de amor entre Serkan y Eda. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el final? ¿Creen que estuvo a la altura de las expectativas? ¿Qué les gustó más de la relación entre Serkan y Eda? ¿Qué momentos de la serie los marcaron más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Desde análisis de otras telenovelas turcas hasta debates sobre las tendencias actuales en la televisión, pasando por entrevistas exclusivas con actores y directores. No se lo pierdan. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Porque al final, el amor es lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos da sentido a la vida. Hasta la próxima.